Bienvenidos amigos a un estudio más de Aprendiendo la Palabra. Les saludo desde el norte de Chile, la segunda región, en cercanías a la ciudad de Calama y a la comuna de San Pedro de Atacama. Quédate con nosotros. Esta semana estudiamos una herencia incorruptible. Recordamos que estamos estudiando la carta o la epístola del apóstol San Pedro, escrita para ti y para mí también. El verso base de esta semana lo encontramos en el versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 1. Allí se nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Debemos hacernos preguntas cuando ingresamos a un estudio bíblico como este. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito por el cual Pedro escribió su carta? ¿Y a qué destinatarios iba dirigida en primer lugar? Es decir, en el contexto histórico. Pues bien, vamos descubriendo estos mensajes. Para eso vamos a leer el versículo 1 de su epístola en el capítulo 1, donde nos dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Este versículo 1 de Primera de Pedro nos da a entender, en primer lugar, quién es el autor de esta carta. El autor claramente es Pedro, se identifica como apóstol de Jesucristo, es decir, él fue enviado de Jesucristo a cumplir una misión, a predicar y a enseñar al mundo entero acerca de la existencia real de nuestro Salvador Jesucristo. Esto nos pone de manifiesto que él, como siervo de Jesucristo, hace esta labor, escribe a la iglesia. ¿Pero a qué parte de la iglesia escribe? Pues bien, identifica a los expatriados. Se cree que, en primer lugar, los expatriados son los judíos que vivían lejos de la nación propia, y esto hacía que ellos tuvieran un deseo o una situación muy importante y muy particular, pues estaban lejos precisamente por temores, por persecuciones y por diversas razones. Y Pedro les escribe a ellos en esa situación, ciudades del Asia Menor. Hacia allá iba esa carta. Es así como nos vamos introduciendo un poco en el contexto histórico. Imagine por un momento que usted tuvo que abandonar su país por alguna razón negativa y ahora recibe un mensaje. Y ese mensaje es también recibido para nosotros hoy en día, fue escrito. Vamos a leer el verso 2 para seguir viendo el contexto de, más específico, la dirección que tenía esta carta. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ya en este verso 2 es muy interesante que se menciona la presencia poderosa de la Trinidad o la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Algo interesante. Pero también aparece la palabra elegidos, a los elegidos de Dios. Muchas personas han llegado a creer que Dios tiene de alguna manera como autoritaria elegido o destinado a los seres humanos para la salvación, y esto es un error cuando creemos que las personas son destinadas por Dios para que sean buenas o sean malas, se salven o se pierdan, es decir, que mueran para siempre. Sin embargo, la Escritura misma nos aclara el tema, y la palabra elegidos hace referencia a que Dios mismo tiene a los seres humanos elegidos para salvación, pero a todos, a toda la humanidad Dios ha elegido para que sea salva. Esto lo confirmamos en primera epístola de Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en este lugar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Notamos algo interesante en este verso? Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí, quiere que vivamos para siempre. En eso consiste la salvación de Dios, y ese es un regalo maravilloso. Depende de ti, depende de mí aceptarlo. ¿Cuáles son los temas centrales de la carta que escribió Pedro? Pues bien, básicamente en el capítulo 1 se van a describir. Tendríamos que leer todo el capítulo 1. Usted lo puede hacer con mayor calma y mayor concentración en su hogar, en la comodidad del lugar donde se encuentra. Sin embargo, yo voy a mencionar que el capítulo 1 habla del Padre, del Hijo, de la obra que ellos han hecho, y también habla del Espíritu Santo. El versículo 16 es un versículo que quiero hacer énfasis porque Dios nos llama a hacer algo y de hecho nos desafía. Allí dice lo siguiente en 1 de Pedro 1:16: porque escrito está, sed santos, porque yo,
soy santo. Nos dice Dios, sean santos como yo soy santo. Esto es algo desafiante para el ser humano porque ¿qué hombre o qué ser humano como tú o como yo puede llegar a ser igual a Dios? Ninguno, ¿verdad? Sin embargo, Dios que nos conoce nos hace una invitación y la invitación es que lleguemos a ser tan semejantes a Él, que la santidad de Él sea una característica nuestra. Esto es también algo animador porque nos da a entender de que es posible que tú y yo estemos tan alejados del pecado, de la maldad, que seamos santos, apartados del mal y dedicados a una vida de obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Entonces tengamos ánimo y tengamos esperanza que Dios, que conoce el corazón del ser humano, le dice al ser humano, sean santos así como yo soy santo, por lo cual debemos creer que es posible y debemos hacer todo lo que sea de nuestra parte para lograrlo. Esto es algo maravilloso, querido amigo y querida amiga. Bien, entonces los temas ya están mencionados. Habla de la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo y se nos invita a nosotros a buscar un camino de santidad. No importa cuál sea la condición en este momento actual de tu vida. Muchas veces hay personas que piensan de la siguiente manera, dicen, yo no me acerco a Dios porque yo soy demasiado malo, porque yo he cometido muchos errores, pero Dios te dice que no importa los errores que hayas cometido, Él es más poderoso que eso y Él puede rescatar, como dice el Salmo, puede rescatar del hoyo tu vida, del agujero profundo, de la oscuridad de la maldad, de los pecados. Allá mismo llega Dios para tomarte de su mano y hacerte estar en tierra firme y hacerte victorioso. Seguimos estudiando y nos encontramos en que hay una herencia, ¿verdad? Hay una herencia y es una vida de salvación que Dios desea para nosotros. Esa vida de salvación es la que Dios quiere que nosotros vivamos mientras estamos en esta tierra. La enseñanza de Dios mediante este capítulo 1 de Pedro es muy profunda, es muy abarcante. Sin embargo, ya para ir concluyendo vamos a destacar lo que son los versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios, mediante su palabra, nos invita a que seamos renacidos, ¿cierto? A que tengamos un nuevo nacimiento, a que la vida espiritual tuya y la mía sea tan viva, que sea de gran bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, confiemos en que Dios cumple su promesa y su palabra. Se nos hacen unas comparaciones allí, ¿verdad? Y sabemos que la vida del hombre, el ser humano, es tan frágil como la hierba. La hierba se seca, se cae, se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que la palabra de Dios debemos estudiarla y debiera ser el centro de fe de nuestra vida y la plataforma sobre la cual nosotros tomemos decisiones para salvación y para vida eterna. Por lo tanto, amémonos, como decía el verso base, unos a otros, ¿cierto? De corazón, sin fingimiento. No porque la persona sea buena yo debo amarla porque Dios en su enseñanza y sabiduría me invita a que mi disposición sea de amor hacia el prójimo, de hacer el bien al prójimo, de amar los unos a los otros, con amor cristiano, con amor sincero, ¿verdad? Como un amor como el que se estudiaba en esta lección, amor ágape, ¿verdad? Este amor que viene también inspirado del corazón de Dios y con el cual nosotros, tú y yo, podemos amarnos para desearnos siempre lo mejor y para ayudarnos en este camino hacia la patria celestial. Es mi deseo que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, que la pases muy bien, que seas feliz y que el Señor te dé muchas victorias espirituales de tal forma que llegues sano y salvo a la patria celestial y que cada uno de nosotros podamos ser santos, así como Dios es santo. Hasta la próxima semana, hasta luego.